Hora de un nuevo repaso por la actualidad internacional. Estas son las noticias del momento. Después de 3 meses de bloqueos por parte de Israel, las oficinas humanitarias de la ONU lograron llevar ayudas al norte de la Franja de Gaza. Y la OMS rechazó que los hospitales del enclave palestino sean ahora un campo de batalla en medio del asedio israelí. El primer ministro de Francia viajó por primera vez al archipiélago de Mayotte, devastado por el ciclón Chido a principios de este mes. Prometió que se restaurará la electricidad de todos los hogares a finales de enero y señaló que no se permitirá reconstruir en barrios marginales. Banderas a media asta en el Capitolio de Washington y en Downing Street y también en las embajadas estadounidenses. Así el mundo recuerda al expresidente Jimmy Carter, quien murió ayer a los 100 años, un mandatario que dejó un legado para Cuba. Ampliamos con nuestro corresponsal en La Habana. Iniciamos las noticias. Los hospitales de la Franja de Gaza se han convertido una vez más en un campo de batalla. Así lo declaró de manera textual el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. En paralelo, una misión de la Agencia de la ONU para Asuntos Humanitarios logró acceder a Jabalia, en el norte del enclave palestino, después de 3 meses de bloqueos israelíes. Alertó de las necesidades sanitarias y las catalogó como críticas. Les contamos más en el informe de Manuela Cano. Y un hospital totalmente desolado. Es el panorama que se encontró en una misión de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. La OMS está trayendo suministros. El hospital indonesio no funciona como tal. A nuestro alrededor, los combates continúan. Hemos intentado llegar al norte de Gaza 140 veces en los últimos 2 meses. En todas las ocasiones nos han denegado el acceso. La gente de aquí no tiene comida, ni agua, ni instalaciones sanitarias, nada. En ese contexto, el director general de la OMS hizo un llamado a que Israel detenga sus ataques contra hospitales en el enclave palestino y pidió la liberación del director del hospital Kamal Adwan, asediado esta semana por las tropas israelíes. Los hospitales en Gaza se han convertido una vez más en campos de batalla y el sistema de salud está bajo grave amenaza. Detengan los ataques a los hospitales. La población de Gaza necesita acceso a la atención sanitaria. Los trabajadores humanitarios necesitan acceso para prestar asistencia sanitaria. ¡Alto el fuego! La situación humanitaria sigue siendo crítica cuando se acerca el fin del 2024 y los gazatíes padecen el frío del invierno. Desde hace días se han reportado casos de varios bebés que han muerto por hipotermia. Uno más falleció este lunes, según la agencia Wafa. Mientras tanto, los palestinos en Deir al-Balá piden el cese de las hostilidades. Mi mensaje al mundo para el nuevo año: mírennos, basta de guerras, destrucción, masacres, desplazamientos y genocidios. En las últimas 24 horas, Israel ha matado a varias decenas de personas y el enclave termina el año con más de 45.500 muertos desde octubre de 2023. Desde el 7 de octubre de 2023, luego de los ataques de Hamas, Israel prohibió la entrada al país de trabajadores palestinos que se dedicaban a la construcción. Así se generó una escasez de mano de obra y Tel Aviv ha tratado de hacerle frente, contratando a empleados de India. Esto luego de firmar un acuerdo bilateral con Nueva Delhi. Maxime Plubinet tiene los detalles. En Israel, la guerra ha reconfigurado la situación en el sector de la construcción. Tras los ataques del 7 de octubre de 2023, la prohibición que afecta a la entrada de trabajadores palestinos, fundada en asuntos de seguridad, ha provocado una importante escasez de mano de obra. Desde entonces, Tel Aviv ha recurrido a trabajadores indios para cubrir puestos en obras. Para no detener la industria de la construcción, el gobierno israelí buscó fuentes alternativas de trabajadores en India, dado que India e Israel mantienen excelentes relaciones. Era uno de los países que más querían traer gente. Aproximadamente 16.000 trabajadores indios han llegado en el último año, luego de una visita del entonces ministro israelí de Asuntos Exteriores a la India el pasado mes de mayo. Tel Aviv y Nueva Delhi firmaron un acuerdo para facilitar que unos 40.000 indios fueran contratados. Muchos de los aplicantes consideran esta oferta como una oportunidad de mejorar su vida.
En la India, aunque trabaje muchas horas, el salario máximo que puedo ganar es de 300 a 350 dólares estadounidenses. Antes aceptaba contratos y ganaba hasta 700 dólares, pero después de venir aquí gano el triple. Para mí, Israel es lo mejor. Sin embargo, no llegan a sustituir a los 80.000 palestinos que trabajaban antes en el sector, lo cual aumenta el riesgo de una escasez de viviendas. En la actualidad, hay unos 30.000 trabajadores extranjeros empleados, una cifra significativamente inferior a los niveles de antes de la guerra. El gobierno israelí destacó que la actividad de la construcción a finales de 2024 era aproximadamente un 25% inferior a los niveles anteriores al conflicto. Cambiamos de tema para hablar del primer ministro de Francia, François Bayrou, quien visitó Mayotte, el archipiélago francés que fue azotado por el ciclón Chido a principios de diciembre. Aunque el premier asumió el cargo pocos días después del desastre natural, no había visitado el territorio de ultramar hasta este lunes. Un asunto por el que recibió numerosas críticas. Finalmente viajó con 5 ministros y desde allí prometió que restaurarán la electricidad de todos los hogares a final de enero, como parte del plan Mayotte en pie, cuyo objetivo es reconstruir la isla en 2 años. Es necesario restablecer el suministro eléctrico a todos los hogares antes de finales de enero, con importantes recursos humanos y logísticos. Electricité de Mayotte recevra un renfort de 200 agents. Electricité de Mayotte se reforzará con 200 agentes para lograr este objetivo. Quisiera subrayar que la mano de obra local y la de los artesanos locales debe participar en esta tarea. Y los artisans locaux soient engagés dans cette entreprise. Los líderes del mundo se despiden del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, quien murió ayer a los 100 años de edad. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, no fue la excepción, pues Carter hizo múltiples esfuerzos para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. Incluso pidió el fin del embargo. ¿Cómo lo despide la isla y qué la espera con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca? El reporte es de nuestro corresponsal en La Habana, Luis Muñoz. 24 horas después de la muerte de Jimmy Carter y ya hay reacciones desde Cuba. En la red social X, el presidente Miguel Díaz-Canel destacó los esfuerzos de Carter por mejorar las relaciones entre ambas naciones. Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez resaltó los 2 viajes que hizo Carter a la isla caribeña en 2002 y 2011, en una época después de presidente en la que pidió el fin del embargo contra Cuba, además del cierre de la base que mantiene Estados Unidos en la isla caribeña, la base de Guantánamo. Cabe destacar que durante su presidencia Carter también buscó una mejora, un acercamiento en las relaciones diplomáticas entre ambos países, pero su presidencia coincidió con el que se denominó el éxodo de Mariel, cuando miles de disidentes cubanos trataron de buscar asilo en la embajada de Perú para después finalmente Fidel Castro permitir que estos salieran a Miami. Un hecho que para algunos analistas fue el detonante de que Jimmy Carter perdiera las elecciones contra el republicano Ronald Reagan. La muerte de Jimmy Carter llega cuando faltan escasas semanas para la llegada a la presidencia de Donald Trump, cuyo enfoque hacia Cuba ha sido muy distinto al de Jimmy Carter, como demostró en su primer periodo, con el endurecimiento de sanciones contra Cuba, pero también con su nominación para secretario de Estado para este segundo mandato, el cubano-americano Marco Rubio, quien es parte del ala más dura contra Cuba del Partido Republicano. Y precisamente a pocos días de que Donald Trump asuma como presidente de Estados Unidos, un tribunal de Nueva York confirmó la sanción económica que debe pagar el magnate en su proceso civil por abuso sexual y difamación. La segunda sala de apelaciones del circuito de Manhattan confirmó que Trump tiene que pagar $5 millones a la escritora E. Jean Carroll. La defensa del presidente electo alegó que el jurado no tenía por qué escuchar pruebas sobre su supuesta mala conducta sexual y que ello hacía que el juicio y el veredicto fueran injustos. Sin embargo, el tribunal descartó el argumento, diciendo que eso no había afectado la decisión y mantuvo en pie la indemnización. En Corea del Sur, familiares y autoridades rinden homenajes a las 179 víctimas del avión accidentado el domingo en el aeropuerto de Muan. El país anunció una investigación conjunta con Estados Unidos a las aeronaves Boeing 737-800. Esta era la referencia que se estrelló. Y este lunes un avión del mismo modelo y de la misma aerolínea, Jeju Air,
tuvo que regresar a tierra tras detectar fallas en su tren de aterrizaje. Por otro lado, las autoridades siguen intentando rescatar los cuerpos de quienes fallecieron. Hasta aquí las noticias. Volvemos en minutos con más.